Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver un poco con la historia de la cristiandad. Los cristianos, los primeros cristianos, seguidores de Jesús, fueron guardando esta reliquia que es el Santo Grial, lo que se llama hoy, que es la copa donde Jesús sirvió la Santa Misa, la última cena. Para los cristianos el Santo Grial es la copa utilizada por Jesús para consagrar el vino de la última cena. Después, otra teoría menos probable es que la misma copa que usó José de Arimatea cuando Jesús estaba crucificado para recolectar la sangre de Cristo en esa copa. Digo que es menos probable porque José de Arimatea no llevaba la copa encima para estar justo al lado. Aparte, la Biblia es concreta que José de Arimatea baja el cadáver de Jesús. Las que estaban ahí eran las tres Marías, la madre, Magdalena y María Marta, es decir, la hija de Marta. Entonces, es muy difícil, pero bueno, es parte de la creencia. Por eso siempre digo, bueno, el primero, que era la copa de la última cena, está en la Biblia, que era la copa que se recolectó la sangre, es una mística que pasó por los siglos. Hoy sabemos que Jesús sí utilizó una copa personal en esta cena y es la copa que se lleva a la adoración. También hay lo que se llama el Santo Grial literario. La historia del Santo Grial, que está inspirada en novelas, obras teatrales, películas hoy en día, es la historia de la búsqueda que hacen los templarios allá por el 1099, pero que también se expande a la Edad Media. Nunca dijeron que la habían encontrado, ni tanto los templarios ni los seguidores de la Edad Media. El primer libro que se escribe, que se llama La demanda del Santo Grial, es de autor desconocido hasta la fecha, originariamente en francés, y eso es muy llamativo. Pero fue publicado en Toledo, en España, en 1515. Dicen que fue escrito por el 1300, por el 1400, por el 1200, no hay una fecha exacta, pero recién publicado en 1515. Allí se detalla la historia del rey Arturo, sus caballeros, la mesa redonda, todo lo que conocemos, y luego el tema retoma por Furnival en la historia del Santo Grial en 1861 y por Evans en la búsqueda del Santo Grial en 1898. La recordada película que todos vimos, Indiana Jones y la Última Cruzada, que trabaja con Harrison Ford, nos muestra un gran número de posibles griales custodiados por un inmortal en la ciudad de Petra, en Jordania, donde se supone que el verdadero grial es el de madera, que es la suposición más real, porque Jesús era carpintero, el padre de Jesús era carpintero, no era herrero. Si fuera herrero podemos decir, bueno, la copa era de hierro. Primero, no tenían dinero para hacer una copa de oro y diamantes, en la primera época del cristianismo. Entonces, eso que el Santo Grial es una copa de oro y diamantes, ¿podría ser de plata? Sí, pero tomando en cuenta que Jesús era carpintero, el padre era carpintero, probablemente la copa fuera de madera. Pero es la probabilidad, no tenemos ciencia cierta. En el 1996, ya en esta época, Lawrence Garden escribe la obra La herencia del Santo Grial, donde hace un salto muy grande. Habla de que el Santo Grial realmente es la sangre de Jesús. Pero no la sangre que juntó Arimatea, no, es la sangre de sus descendientes. Es decir, ya da una vuelta de tuerca y habla de la pareja o descasamiento de Jesús
con María Magdalena y de los hijos que tuvo María Magdalena de Jesús. Eso no está en la Biblia, no está en ningún lado. Es una vuelta de tuerca porque dicen, bueno, Jesús era un hombre de 33 años, que era rabino, cosa que es cierto, y que era muy raro que un rabino a los 30 años no estuviera casado. Era casi imposible en esa época. Entonces, y la que era más cercana era María Magdalena, que después la iglesia la pone como prostituta, cosa que no figura en la Biblia. Entonces, queda ahí dando vuelta la idea de que pudo haber sido descendientes, pudo haber tenido, no lo sabemos. Sí, María Magdalena termina sus días en Francia, en el sur de Francia. Si hubiera tenido descendientes, los hubiera llevado a Francia. Y por eso hablamos del primer libro que habla del tema, escrito en francés. Hay muchas catedrales en el sur de Francia dedicadas a María Magdalena. De este libro, de esta historia, Dan Brown toma toda esta historia en el 2003 para escribir el Código Da Vinci, donde habla de los hijos, los descendientes de Jesús. Por eso muchas veces decimos, no importa si el tema está conocido. Ya el tema de los hijos de Jesús supuestos era conocido antiguamente, antes de Dan Brown. Dan Brown lo que hizo fue cambiar la forma de escribir. Yo siempre recomiendo cuando hablo con escritores es, no importa lo que vas a escribir, sino cómo lo vas a contar. Podés escribir algo que todo el mundo sepa, pero si lo contás diferente, va a ser un éxito. Ese es el secreto del escritor. Hay un cáliz que está en Valencia, España, que supuestamente podía ser el original. Muchos estudiosos creen que en el cenáculo, es decir, la habitación donde ocurrió la última cena, el Santo Grial era propiedad de San Marcos, porque era el evangelista más rico, que hizo intérprete cuando San Pedro fue a Roma, era el más culto, lo hicieron en su casa. Entonces podría haber un cáliz de más valor. San Marcos y San Pedro eran muy amigos, eso lo cuenta la Biblia. Por eso se supone que es lógico que una vez que Cristo fue resucitado, fue crucificado y resucitó, que San Marcos le entregara la copa a San Pedro para que la lleve a Roma, como símbolo de la cristiandad. Porque esa copa era muy importante para la simbología del cristianismo primero, de la liturgia. Y como Pedro encabezaba la iglesia de Roma, era muy importante que tuviera eso. La tradición española dice que sí, que Pedro se llevó ese cáliz a Roma, el Santo Cáliz, para ser utilizado en esa liturgia. Pero cuando en Roma comenzaron la persecución a los cristianos en el año 258, por parte del emperador Valeriano, el Papa Sixto, si estamos hablando de 200 años después de que Pedro llevó la copa a Roma, el Papa Sixto II sintió que la copa corría peligro si caía en manos de los romanos y le confió la copa a su diácono, San Lorenzo, para impedir que esa copa caiga en manos de los romanos. El diácono escapó con la copa, pero cuando se sintió perseguido, encomendó a un soldado que esa copa la llevara a Huesca, España, donde San Lorenzo tenía familiares, para que la protegieran. Y parece que eso ocurrió. Entonces, la capilla del Santo Grial en la Catedral de Valencia, España, conserva la copa de San Lorenzo, lo que se llama. Quien la protegió, también la Catedral de Valencia protegió esa copa contra la invasión musulmana
del siglo VIII, contra la Guerra Civil Española, contra la invasión, la intento de invasión de Hitler y todas esas historias. Ahora la pregunta es, ¿cuántos santos grial hay? Jesús usó uno, no usó 10 copas. Entonces, en el siglo XVI había unas 20 copas que decían ser el santo grial, que fueron supuestamente utilizadas por Jesús. Pero hoy realmente ninguna es considerada como la auténtica, a excepción de la que está en la Catedral de Valencia, porque tiene una historia que podía ser compatible. Es de metal, y ahí entra un poco la discusión, pero no es espectacular ni nada. Pero hay una copa de plata que está en Antioquía, que está en posesión de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Lo que dicen los expertos es que la copa de plata tiene una capacidad para 2 litros de vino. Y es, por supuesto, demasiado grande para tomarla. Entonces, lo que suponen que esa copa, que era una jarra realmente, donde se ponía el vino en el centro de la mesa, y la gente, los que estaban en la mesa, se iban sirviendo de ahí. Es decir, más que una copa, es una jarra de vino de plata, que probablemente sea cierta porque San Marcos tenía el dinero como para tener una jarra de plata. Entonces, era más lógico que existiera una jarra en el medio de la mesa de plata, de donde Jesús se sirvió el vino en su copa, es decir, que también pasó por la mano de Jesús. Entonces, también es sagrada, y está en Antioquía. San Jerónimo menciona que había 2 copas, y un poco eso apoya la teoría de la copa de plata. Donde dice San Jerónimo es que había una copa de plata que contenía el vino de la cena y una copa de piedra que fue usada en la institución de la Eucaristía. Podría ser más seguro que no fuera de metal, ni de oro, ni de diamantes, o madera o piedra. No eran gente rica. Entonces entra más en la lógica que la Eucaristía de Jesús la hizo en una copa de piedra, que fue pasando de manos en manos hasta que llegó a Valencia. Digamos que lo que es la copa sagrada de Jesús, tenemos estas 2, una de piedra en Valencia y una de plata en Antioquía. Muchas gracias.